La azafata me entregó una tarjeta de embarque diferente y dijo, «No quieres estar en ese avión. Confía en mí». Fabian Kovac, susurró antes de que pudiera siquiera mirar el nuevo boleto. «Te vi en las noticias antes del juicio. Mi hermana trabajó en el tribunal hasta hace 3 días. Sus manos temblaban mientras presionaba la tarjeta de embarque en mi palma. Esos hombres en primera clase en tu vuelo original no son hombres de negocios». Mi sangre se volvió hielo. Nadie me había llamado Fabian Kovac en 8 meses. El nombre debía estar enterrado, borrado, reemplazado con Thomas Müller de Hamburgo, ajustador de seguros. Vida aburrida, cara olvidable, el tipo de persona que desaparece en multitudes y nunca hace titulares. «Creo que hay un error», comencé, pero me interrumpió. «Puerta 23, no puerta 15. Vuelo 892 a Berlín, no vuelo 445 a Múnich». Su voz era apenas audible sobre el ruido del aeropuerto. Pasajeros arrastrando equipaje pasando junto a nosotros. Anuncios resonando desde los altavoces. Y mi nombre no es Lisa Chen como dice esta placa. Es Rachel Kaufman. Mi hermana era la inspectora Angela Kaufman. El nombre me golpeó como un golpe físico. La inspectora Kaufman había sido mi primer contacto cuando entré en protección de testigos. Me prometió que testificar contra Dmitry Volkov valdría el riesgo, que la justicia prevalecería, que buenas personas me mantendrían vivo lo suficiente para haberlo condenado. Había sido encontrada muerta en su auto hace 4 días. Accidente de vehículo único en una noche lluviosa. Sin testigos. Angela está muerta, dije, las palabras sintiéndose como vidrio en mi garganta. Asesinada para parecer accidente, pero sé mejor. La sonrisa profesional de azafata de Rachel nunca vaciló, pero las lágrimas se estaban formando en sus ojos. Me llamó la noche antes de morir. Dijo que había descubierto algo sobre tu caso, sobre alguien desde adentro pasando información a la organización. Estaba asustada, realmente asustada por primera vez en su carrera. El terminal del aeropuerto de repente se sintió más pequeño, más claustrofóbico. Las cámaras de seguridad rastreaban cada movimiento. Las señales de salida bien podrían haber estado pintadas en las paredes por todo el bien que me harían. He estado huyendo de la organización de Dmitry Volkov durante 8 meses, desde que lo vi ejecutar a 3 agentes federales en un almacén en Berlín. El juicio debía comenzar en 10 días. Yo era el único testigo que aún respiraba. «¿Cómo sabes quién soy?», pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. Rachel ajustó algo en su uniforme, manteniendo la pretensión de que esta era una interacción rutinaria de servicio al pasajero. «Porque Angela me mostró tu foto. Estaba preocupada por ti. Dijo que los agentes asignados a tu protección parecían nerviosos, como si no confiaran en su propio sistema. Y porque reconocí a uno de los hombres sentados en primera clase en el vuelo 445. Sacó su teléfono. Fingió revisar algo oficial, pero giró la pantalla hacia mí. Una foto de vigilancia de un hombre con ojos pálidos y una cicatriz que iba desde su oreja izquierda hasta la mandíbula. Alex Kessler. Angela lo tuvo bajo vigilancia durante 6 semanas. Se especializa en accidentes en vuelo, ataques cardíacos, reacciones alérgicas, intoxicación alimentaria, cosas que no parecen sospechosas. A 10.000 metros de altura. Mis piernas se debilitaron. Había sido tan cuidadoso, siguiendo cada protocolo que los agentes me habían dado. Nueva identidad, nuevo trasfondo, nuevos hábitos. Incluso había cambiado la forma de caminar, cómo sostenía mis hombros. Pero de alguna manera, me habían encontrado de todos modos. Hay un segundo hombre con él. Rachel continuó deslizando a otra foto. Víctor Petrov, experto en demoliciones. Si Kessler no puede hacer que parezca natural, Petrov hace que parezca falla mecánica. Problemas del motor, problemas de presión de cabina, error del piloto. Miré hacia la puerta 15 donde los pasajeros ya estaban abordando el vuelo 445. Personas normales yendo a casa con familias, reuniones de negocios, vacaciones. Ninguno sabiendo que estaban a punto de compartir un avión con asesinos profesionales. Ninguno sabiendo que su vuelo había sido elegido como el lugar de mi ejecución. «¿Por qué me estás ayudando?», pregunté. «Si mataron a Angela, ayudarme te pone en la mira también». La sonrisa de Rachel finalmente se rompió, y por un momento, vi el dolor y la rabia que había estado ocultando detrás de su máscara profesional. Porque Angela murió creyendo que la justicia importaba. Pensó que si suficientes buenas personas hicieran sus trabajos correctamente, el sistema funcionaría. Tal vez era ingenua, pero también era valiente. Y tal vez, si puedo mantenerte vivo lo suficiente para testificar, su muerte significará algo. La tarjeta de embarque en mi mano mostraba puerta 23, vuelo 892 a Berlín. Aerolínea diferente, destino diferente, hora de salida diferente. Rachel había logrado de alguna manera acceder al sistema informático y me había trasladado a un vuelo que no estaba en el radar de nadie, pero era una solución temporal a un problema permanente. Descubrirán qué pasó eventualmente, dije, mirando las cámaras de seguridad. Los sistemas electrónicos que rastreaban cada transacción, cada movimiento. Siempre hay un rastro digital. Lo sé, por eso ambos necesitamos desaparecer después de esto. Tengo días de vacaciones ahorrados, y mi supervisor piensa que estoy tomando un fin de semana largo en Berlín. Para cuando se den cuenta de lo que hice, nos habremos ido hace tiempo. Me entregó un pequeño papel junto con la tarjeta de embarque. Mi tío tiene una cabaña en la Selva Negra, completamente fuera de la red, sin internet, sin servicio celular. Podemos escondernos allí hasta el juicio. El altavoz crepitó sobre nosotros. Última AD. Llamada para vuelo 445 a Múnich, saliendo de la puerta 15. Observé a los últimos pasajeros apresurarse hacia la puerta 15, incluyendo 2 hombres en trajes costosos que se movían con la gracia predatoria de cazadores supremos. Kessler y Petrov, esperando completar su misión en algún lugar sobre el Atlántico. «¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Tu vida aquí?», le pregunté a Rachel. «¿Qué vida? Angela era toda la familia que me quedaba. Este trabajo apenas paga lo suficiente para sobrevivir. Y ahora sé que las personas para las que trabajo no pueden proteger a sus empleados de los criminales». Se estiró y se quitó las alas de azafata,
arrojándolas en un bote de basura cercano. A veces tienes que elegir entre estar segura y estar en lo correcto. Caminamos juntos hacia la puerta 23. Dos personas cuyas vidas acababan de ser destrozadas por fuerzas más allá de su control. Pero mientras nos movíamos por el terminal, comencé a notar cosas que hicieron que mi paranoia aumentara aún más. El hombre leyendo un periódico cerca de la cafetería que había estado en 3 ubicaciones diferentes en los últimos 10 minutos. La mujer hablando por teléfono que siguió mirando en nuestra dirección. Las señales de manos sutiles entre guardias de seguridad que no eran parte de ningún protocolo aeroportuario estándar. Rachel, dije en voz baja, creo que tenemos un problema más grande que solo 2 sicarios en un avión. Siguió mi mirada y vio lo que yo estaba viendo. La red de vigilancia, los observadores, el posicionamiento cuidadosamente coordinado de personas que fingían ser pasajeros o empleados del aeropuerto. ¿Cuántos hay? Demasiados. Todo esto fue planeado desde el principio. Sabían que estaría aquí en este terminal a esta hora. El vuelo a Múnich era solo una opción. Tienen planes de respaldo, equipos de respaldo, probablemente vuelos de respaldo. Sentí las paredes cerrándose a nuestro alrededor, el peso de ojos invisibles rastreando cada uno de nuestros movimientos. Rachel agarró mi brazo, dirigiéndome hacia un corredor de servicio marcado como solo personal autorizado. Pasó su tarjeta de empleada y nos metimos en un laberinto de áreas de mantenimiento y salas de descanso de empleados. Hay algo más, dijo mientras nos apresurábamos por los pasillos estrechos. Algo que Angela descubrió antes de morir. ¿Qué tipo de algo? Tu encargado, subjefe de alguaciles James Crawford. Angela descubrió que había estado pasando información a Dmitry Volkov durante los últimos 2 años, no solo sobre ti, sobre otros testigos también. El corredor parecía extenderse infinitamente frente a nosotros, luces fluorescentes zumbando arriba, el olor de productos de limpieza industriales quemando mis fosas nasales. Crawford había sido mi salvavidas durante 8 meses, la única persona en quien confiaba completamente, el hombre que había prometido que el sistema me protegería si tenía el valor de testificar. Cada casa segura, cada nueva identidad, cada reubicación, dije mientras el alcance completo de la traición me golpeaba como un tren de carga. Les ha estado dando todo. No solo dando, vendiendo. Angela encontró evidencia de al menos 12 testigos que desaparecieron mientras estaban bajo la protección de Crawford. Llegamos a un ascensor de servicio que nos llevaría al nivel del estacionamiento. Mientras esperábamos que llegara, Rachel sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto. Estos son de Angela la noche antes de morir. Mira las marcas de tiempo. Los mensajes pintaban un cuadro de terror creciente. Angela había descubierto no solo la traición de Crawford, sino evidencia de una conspiración más grande dentro del sistema federal, jueces que desestimaban casos sin razón aparente, fiscales que presentaban mociones que debilitaban sus propios casos, agentes del FBI que parecían perder evidencia crucial en momentos convenientes. Todo el sistema está comprometido, dijo Rachel, mientras las puertas del ascensor se abrían. No solo un alguacil corrupto, sino toda una red de personas trabajando para la Bratva. Angela lo llamó un cáncer que había hecho metástasis a través de cada nivel de la aplicación de la ley. El estacionamiento estaba débilmente iluminado y mayormente vacío. Rachel me llevó a su auto, un sedán maltratado que parecía haber visto décadas mejores. Pero mientras buscaba sus llaves, noté algo que hizo que mi sangre se congelara. Huellas de neumáticos frescas en el polvo cerca de su espacio de estacionamiento. Alguien había estado aquí recientemente. Alguien que sabía exactamente qué auto buscar. Rachel, no, empecé a decir, pero era demasiado tarde. Ya había abierto la puerta del conductor. La explosión no fue masiva, solo lo suficientemente grande como para destruir el auto y matar a cualquiera dentro. La explosión nos arrojó a ambos hacia atrás, oídos zumbando, cubiertos de escombros. Rachel estaba inconsciente, sangre goteando de un corte en su frente. Estaba magullado, pero móvil, y el sonido de pasos que se acercaban significaba que no teníamos tiempo para atención médica. 3 hombres emergieron de detrás de pilares de concreto, moviéndose con precisión militar hacia nuestra posición. No seguridad del aeropuerto, no policía respondiendo a la explosión. Estos eran los profesionales, el equipo de limpieza enviado para terminar lo que Kessler y Petrov habían comenzado. Medio cargué, medio arrastré a Rachel hacia la escalera, mis oídos aún zumbando por la explosión. Detrás de nosotros, podía escuchar a los hombres coordinando su búsqueda, hablando en inglés acentuado mezclado con frases rusas. No tenían prisa, sabían que no teníamos a dónde correr. La escalera llevaba de vuelta al terminal, pero ese camino estaba bloqueado por más de su gente. Hacia abajo llevaba a un subnivel que albergaba equipo mecánico y ascensores de carga. Elegí, hacia abajo, esperando encontrar otra salida, sabiendo que cada segundo contaba. Rachel estaba empezando a recobrar la conciencia cuando llegamos al nivel del sótano. ¿Qué pasó?, murmuró, tocando el corte en su frente. Bomba de auto, una pequeña, solo lo suficientemente grande como para matarnos si hubiéramos subido. Estaban observando tu auto, esperando que tratáramos de escapar. La ayudé a ponerse de pie, verificando lesiones graves. ¿Puedes caminar?, asintió, aunque claramente temblorosa. ¿Dónde estamos? Nivel del sótano, área de carga, salas mecánicas, probablemente algún tipo de túnel de servicio que se conecta a otras partes del aeropuerto. Miré alrededor del laberinto de tuberías y conductos eléctricos. Necesitamos encontrar otra salida, y necesitamos hacerlo rápido. El sonido de pasos pesados resonó por la escalera detrás de nosotros. Habían descubierto en qué dirección habíamos ido, y nos seguían metódicamente, verificando cada habitación, cada posible escondite. Cazadores profesionales rastreando presa herida. Por aquí, dijo Rachel, señalando hacia un túnel de servicio marcado con señales que indicaban que llevaba al edificio del terminal principal. Si podemos llegar a las áreas públicas, no podrán simplemente dispararnos sin testigos. Nos movimos por el túnel tan rápido como la condición de Rachel lo permitía. Las paredes estaban forradas con cables y tuberías. El aire espeso con el zumbido de equipo eléctrico.
Cada pocos cientos de metros, había teléfonos de emergencia y equipo de seguridad contra incendios, recordatorios de que aún estábamos dentro de los límites de la civilización, aunque se sentía como si estuviéramos arrastrándose por las entrañas de alguna bestia mecánica. A mitad del túnel, Rachel agarró mi brazo y me arrastró a una alcoba que albergaba paneles eléctricos. Escucha, susurró. Pasos otra vez, pero esta vez adelante de nosotros, no atrás. Se habían dividido, enviado equipos a ambos extremos del túnel. Estábamos atrapados en el medio sin a dónde ir excepto más profundo, en la infraestructura mecánica del aeropuerto. Hay algo que necesito decirte, dijo Rachel, su voz apenas audible sobre el ruido ambiental. Angela no solo descubrió la traición de Crawford, se dio cuenta de por qué la Bradva te quería muerto tan desesperadamente. No es solo por los asesinatos del almacén. ¿Qué quieres decir? Los 3 agentes federales que viste matar a Dmitry Volkov no eran solo objetivos aleatorios, estaban investigando algo más grande, algo que va más allá del crimen organizado. Rachel sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos que Angela había tomado. Documentos, registros financieros, manifiestos de envío. Estaban rastreando operaciones de lavado de dinero que conectan a la Bradva con negocios legítimos, campañas políticas, incluso contratos federales. Las fotos mostraban una red de corrupción que hacía que mi testimonio pareciera un detalle menor en una conspiración mucho más grande. Contratistas de defensa, campañas del Congreso, proyectos de infraestructura. La Bradva no era solo una organización criminal, era un socio en las sombras en docenas de empresas legítimas. Tu testimonio sobre los asesinatos del almacén es solo el comienzo, continuó Rachel. Si Volkov va a juicio, si decide cooperar con los fiscales para reducir su sentencia, podría exponer toda la red. Cientos de millones de euros, docenas de personas prominentes, el tipo de escándalo que derriba gobiernos. Los pasos se acercaban desde ambas direcciones. Podía escuchar voces ahora, hombres coordinando su búsqueda en susurros profesionales. Teníamos tal vez 2 minutos antes de que llegaran a nuestro escondite. ¿Hay otra salida de aquí?, pregunté, mirando alrededor del laberinto de tuberías y conductos. Rachel estudió el diseño del túnel, pasando sus manos por las paredes. Conducto de mantenimiento, dijo, señalando un panel cerca del techo. Debería conectarse al sistema de ventilación. Si podemos entrar en los conductos, tal vez podamos llegar a una parte diferente del edificio. La levanté primero, luego me metí en el conducto estrecho después de ella. El espacio apenas era lo suficientemente ancho para un cuerpo humano, lleno de polvo y el olor de aire viciado, pero era aire en movimiento, lo que significaba que estaba conectado al mundo exterior de alguna manera. Nos arrastramos por los conductos durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. El metal gimió bajo nuestro peso, y cada unión nos obligó a tomar decisiones sobre qué dirección podría llevar a la seguridad. Finalmente, llegamos a una rejilla que daba a lo que parecía ser un área de muelle de carga. El muelle de carga estaba ocupado con entregas de carga y vehículos de servicio del aeropuerto. Actividad normal, gente normal haciendo trabajos normales. Bajamos del conducto de ventilación y tratamos de mezclarnos con los trabajadores. Solo 2 empleados más del aeropuerto teniendo un mal día. Necesitamos transporte, dijo Rachel, mirando los varios vehículos. Algo que no puedan rastrear inmediatamente. Un camión de entrega estaba estacionado cerca del muelle de carga. Motor encendido. Conductor en ninguna parte. Rachel se subió al asiento del pasajero mientras yo me puse detrás del volante. El camión estaba cargado con suministros de catering para aerolíneas. Nada lo suficientemente valioso como para justificar una búsqueda masiva. Salimos del complejo aeroportuario y nos dirigimos a la carretera, ambos verificando espejos constantemente por signos de persecución. El camión era lento y torpe, pero era anónimo, solo otro vehículo comercial en el tráfico. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Rachel. Tu alguacil está comprometido. Mi supervisor probablemente piensa que estoy muerta, y somos fugitivos de ambos lados de la ley. Hay alguien que necesito contactar, dije, sacando un teléfono desechable que había mantenido escondido para emergencias. Un reportero que ha estado investigando la corrupción federal. Si podemos llevarle nuestra historia, si puede verificar lo que Angela descubrió, tal vez podamos exponer toda la red antes de que nos maten. Marqué un número que había memorizado meses atrás. David Kim, periodista investigativo del periódico de Berlín. Había escrito artículos sobre crímenes organizados, infiltración de negocios legítimos, sobre corrupción en la aplicación federal de la ley. Si alguien creería nuestra historia y tendría los recursos para investigarla adecuadamente, sería él. Aquí Kim. David Kim. Soy Fabián Kovac. Soy el testigo en el caso de Dmitry Volkov. Tengo información sobre corrupción federal, sobre oficiales de aplicación de la ley trabajando para el crimen organizado. La gente está tratando de matarme para evitar que hable. Hubo una larga pausa. ¿Dónde estás? Conduciendo al norte del aeropuerto. Tengo una compañera, Rachel Kaufman. Su hermana era la inspectora Angela Kaufman, que fue asesinada hace 3 días por investigar la corrupción. Sé sobre la muerte de la inspectora Kaufman, circunstancias sospechosas, pero el informe oficial dice accidente. La voz de Kim era cautelosa, pero interesada. ¿Qué tipo de información tienes? ¿Grabaciones de audio, documentos financieros? ¿Evidencia de que el subjefe de alguaciles James Crawford ha estado vendiendo información de testigos a la Bradva? ¿Evidencia de una conspiración más grande que involucra jueces, fiscales, agentes del FBI? El tipo de historia que termina carreras y manda gente a prisión de por vida. ¿Puedes llegar a Berlín? Tengo una ubicación segura donde podemos reunirnos, revisar la evidencia, verificar las afirmaciones independientemente. Estaremos allí en 8 horas, dije. Luego colgué y destruí el teléfono. Rachel había estado escuchando la conversación y su expresión era sombría. Te das cuenta de que esta es nuestra única oportunidad, ¿verdad? Si este reportero no puede ayudarnos, si la historia no sale a tiempo, estamos muertos. Lo sé, pero quedarse escondidos para siempre no es una opción. Nos encontrarán eventualmente, sin importar qué tan cuidadosos seamos.
La única manera de mantenerse vivo es hacer pública la verdad, hacer que matarnos sea más peligroso que dejarnos vivir. Condujimos por la tarde y en la noche, cambiando vehículos 2 veces para evitar ser rastreados. Rachel usó sus conexiones de aerolínea para conseguirnos asientos en un autobús nocturno a Frankfurt, luego otro autobús a Berlín. Por la mañana, estábamos exhaustos, paranoicos, pero aún vivos. David Kim nos encontró en una cafetería en el centro de Berlín, pero después de 10 minutos de conversación, sugirió que nos moviéramos a una ubicación más segura. La oficina de su periódico había sido allanada 2 veces en el último mes y había estado recibiendo amenazas relacionadas con su investigación de corrupción federal. Hay una casa segura, dijo, llevándonos a su auto, usada por periodistas que trabajan en historias sensibles extraoficialmente, financiada por una fundación que apoya el periodismo investigativo, el tipo de lugar donde las fuentes pueden hablar libremente sin preocuparse por vigilancia. La casa segura era un apartamento modesto, en un barrio residencial lleno de equipo de grabación, escáneres de documentos y sistemas de comunicación seguros. Kim pasó 3 horas revisando la evidencia que Rachel y yo habíamos traído, haciendo preguntas detalladas, cruzando información con su propia investigación. Esto es más grande de lo que pensé, dijo finalmente. La red de corrupción que han descubierto se conecta con casos que he estado investigando independientemente. Contratos de defensa otorgados a empresas con conexiones de la Bratva, proyectos de infraestructura que existen solo en papel, campañas políticas financiadas con dinero lavado. Sacó una carpeta gruesa llena de su propia investigación. He estado rastreando patrones financieros sospechosos durante 18 meses, pero nunca tuve una fuente interna para confirmar lo que realmente estaba pasando. Tu testimonio combinado con la investigación de la inspectora Kaufman proporciona las piezas faltantes. ¿Cuánto tiempo antes de que puedas publicar?, preguntó Rachel. La historia básica, las alegaciones de corrupción, la evidencia de intimidación de testigos. Puedo tenerla en línea en 6 horas. La investigación completa tomará semanas, pero el reporte inicial debería ser suficiente para desencadenar investigaciones federales que no pueden ser enterradas. Kim ya estaba escribiendo en su laptop, organizando la evidencia, redactando el artículo que expondría la conspiración. Pero mientras trabajaba, seguí pensando en la gente que nos estaba cazando. Asesinos profesionales con recursos ilimitados y conexiones en todo el sistema federal. Incluso si la historia de Kim salía, incluso si desencadenaba investigaciones y arrestos, ¿sería suficiente para mantenernos vivos? Hay algo más, dije, interrumpiendo el trabajo de Kim. Los asesinatos del almacén que presencié, la razón por la que estoy testificando contra Dmitry Volkov, eso era solo el comienzo. Los 3 agentes federales que mató estaban investigando algo que podría derribar toda la red. Kim levantó la vista de su laptop. ¿Qué estaban investigando? Un envío de armas que desapareció de una base militar en Brandeburgo. Equipo militar de alta calidad que se suponía que debía ser destruido, pero en su lugar fue vendido a la Bratva. Los agentes rastrearon la venta a un consorcio de contratistas de defensa y oficiales federales que han estado saqueando arsenales militares durante años. La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Ya no se trataba solo de lavado de dinero o intimidación de testigos. Se trataba de seguridad nacional, de armas que podrían usarse para terrorismo o venderse a gobiernos extranjeros hostiles. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Kim, alcanzando su teléfono seguro. Esta historia es demasiado grande para solo un periódico. Necesitamos coordinar con otros periodistas, otras agencias, asegurarnos de que la información salga a través de múltiples canales simultáneamente. Mientras Kim hacía sus llamadas, Rachel y yo tratamos de procesar en qué se habían convertido nuestras vidas. 48 horas atrás, yo había sido un testigo anónimo preparándose para un juicio rutinario de crimen organizado. Ahora, éramos fugitivos escondiéndonos de asesinos mientras tratábamos de exponer una conspiración que llegaba a los más altos niveles del gobierno. ¿Crees que sobreviviremos esto?, preguntó Rachel, mirando por la ventana al horizonte de Berlín. Creo que tenemos que intentarlo, dije. Por Angela, por los otros testigos que no lo lograron, por los agentes que murieron tratando de investigar esto. Alguien tiene que decir la verdad, incluso si nos cuesta todo. Kim terminó sus llamadas y regresó a su laptop, escribiendo furiosamente. La historia sale en 2 horas, dijo. Lanzamiento coordinado a través de 5 organizaciones de noticias diferentes con copias de toda la evidencia distribuidas a agencias federales que no han sido comprometidas. Para esta noche, todos sabrán lo que ha estado pasando. Esas 2 horas se sintieron como las más largas de mi vida. Cada sonido afuera nos hacía saltar. Cada auto que reducía la velocidad frente al edificio nos hacía revisar las ventanas. Estábamos tan cerca de exponer la verdad, pero también tan vulnerables a la gente que mataría para mantenerla oculta. A las 18 horas exactas, hora central europea, la historia de David Kim salió en vivo. Red de corrupción federal expuesta. Alguaciles, fiscales acusados de trabajar con crimen organizado. En minutos, estaba siendo compartida en redes sociales, recogida por otras agencias de noticias, generando el tipo de atención que no podía ser ignorada o suprimida. Pero nuestra celebración fue breve. El teléfono seguro de Kim sonó, y su expresión se volvió sombría mientras escuchaba al que llamaba. Encontraron la casa segura, dijo después de colgar. Agentes federales están en camino, pero no sabemos si son los buenos o parte de la red de corrupción. Necesitamos irnos ahora. Agarramos la evidencia esencial y huimos por la salida trasera justo cuando subes negros se detuvieron frente al edificio. El mismo tipo de vehículos que nos habían rodeado en el aeropuerto. La misma coordinación profesional que sugería que esta no era una operación legítima de aplicación de la ley. ¿A dónde vamos?, preguntó Rachel mientras corríamos por callejones y calles laterales. La oficina del FBI, dijo Kim. Conozco a una agente allí que ha estado investigando la corrupción independientemente. Si podemos llegar a ella, si podemos confiar en ella, tal vez podamos sobrevivir lo suficiente para que se desarrolle la investigación completa. La agente especial Sarah Michaels nos encontró en el edificio del FBI, pero en lugar de llevarnos adentro,
nos llevó a un estacionamiento e hizo un gesto para que nos subiéramos a su vehículo personal. La oficina ha sido comprometida, dijo. Demasiadas personas con lealtades cuestionables, demasiadas oportunidades para que la información se filtre a los lugares equivocados. ¿A dónde vamos? Pregunté. Casa Segura. Una real esta vez. No está en registros oficiales. Financiada a través de un presupuesto negro que solo 3 personas conocen. Michaels condujo por el tráfico de Berlín con la confianza de alguien que había hecho esto antes. He estado investigando la red de corrupción durante 2 años, construyendo casos independientemente, esperando el momento adecuado para actuar. Tu historia, combinada con el reporte de Kim, nos da la munición que necesitamos. La Casa Segura real era un apartamento fortificado en un área industrial con cámaras de seguridad, ventanas blindadas y equipo de comunicación que no podía ser monitoreado o rastreado. Michaels explicó que había estado trabajando con un pequeño grupo de agentes federales que se habían dado cuenta de que los canales normales no podían ser confiados. ¿Cuántos otros hay? Preguntó Rachel. 12 de nosotros esparcidos en diferentes agencias. FBI, DA, BKA, incluso un par de personas en el servicio de alguaciles que se dieron cuenta de lo que Crawford estaba haciendo. Michaels sacó un gráfico organizacional detallado, mostrando la red de corrupción. Hemos estado mapeando las conexiones, identificando a los jugadores clave, esperando suficiente evidencia para actuar contra todos ellos simultáneamente. El gráfico era asombroso en su alcance. El subjefe de alguaciles Crawford era solo un nodo en una red que incluía jueces federales, fiscales, oficiales senior del FBI e incluso un congresista que servía en el comité judicial. La Bratva no había solo sobornado a algunos oficiales. Habían comprometido sistemáticamente un segmento completo del sistema de justicia federal. ¿Por qué no han actuado contra ellos antes? Pregunté. Porque están demasiado bien conectados, demasiado bien protegidos. Cualquier investigación que se dirigiera solo a algunos de ellos sería bloqueada o enterrada por sus aliados. Necesitábamos una pistola humeante. Algo tan obvio e innegable que incluso sus protectores no pudieran ignorarlo. Michaels señaló mi nombre en el gráfico. Tu testimonio sobre los asesinatos del almacén es esa pistola humeante. Una vez que Dmitry Volkov esté bajo custodia, una vez que comience el juicio, la presión los obligará a cometer errores. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que el juicio tal vez nunca sucediera. Si la corrupción era tan extensa como Michaels afirmaba, si llegaba tan alto como sugería, entonces, gente poderosa tenía toda razón para asegurarse de que nunca llegara a una sala de audiencias. Van a tratar de matarme antes de que comience el juicio, dije. No pueden arriesgar que testifique. No pueden arriesgar que Volkov decida cooperar con los fiscales. Lo sé, por eso estamos adelantando el juicio. En lugar de 10 días, comienza en 72 horas. Moción de emergencia, panel judicial de emergencia, el tipo de velocidad que no le da tiempo a la red de corrupción para organizar una respuesta. Michaels me mostró un documento judicial que había sido presentado 1 hora antes. La jueza Patricia Hoffman está presidiendo. Es una de las pocas juezas federales de las que estamos seguros que no ha sido comprometida. 72 horas. 3 días para mantenerse vivo, evitar a los asesinos, llegar a una sala de audiencias donde finalmente podría decir la verdad sobre lo que había presenciado. Parecía tanto imposiblemente largo como terriblemente corto. El primer intento en nuestras vidas vino 6 horas después. Un equipo de ataque de precisión que violó la seguridad de la Casa Segura como si fuera de papel. Armas de grado militar, equipo de visión nocturna, coordinación que sugería entrenamiento y planificación extensos. Sabían exactamente dónde estábamos, exactamente cuántas personas había en el edificio. Pero la agente Michaels se había preparado para esta posibilidad. Rutas de escape ocultas, sistemas de seguridad de respaldo, planes de contingencia que se activaron en el momento en que las defensas primarias fueron comprometidas. Escapamos a través de un túnel que se conectaba al sistema de drenaje de tormenta de la ciudad, emergiendo 6 cuadras de distancia, donde otro vehículo del FBI estaba esperando. Ya no están solo tratando de matarnos, dijo Michaels mientras acelerábamos por las calles vacías. Están tratando de destruir toda la evidencia, eliminar a todos los que saben sobre la red de corrupción. Esto es desesperación, el tipo de respuesta de tierra quemada que sucede cuando todo se desmorona. La segunda Casa Segura duró 12 horas antes de ser descubierta. La tercera duró 8. Por la mañana del juicio, nos estábamos escondiendo en un tribunal federal, protegidos por el pequeño grupo de agentes en los que Michaels confiaba, rodeados del tipo de seguridad normalmente reservada para visitas presidenciales. Pero incluso en el tribunal, incluso rodeados de guardias armados y detectores de metales, podía sentir el peso de amenazas invisibles. Oficiales corruptos que podían caminar a través de cualquier punto de control de seguridad. Jueces que podrían desestimar cargos por razones procesales. Fiscales que podrían accidentalmente destruir evidencia clave. ¿Estás listo para esto?, preguntó Rachel mientras esperábamos en una sala segura adyacente a la sala de audiencias. No creo que nadie pueda estar listo para algo así, dije. Pero lo voy a hacer de todos modos. Por Angela, por los agentes que murieron, por todos los demás que no llegaron hasta aquí. El juicio de Dmitry Volkov comenzó a las 9 de la mañana de un jueves. La sala de audiencias de la jueza Hoffman estaba llena de reporteros, agentes federales y espectadores que habían estado siguiendo la historia de corrupción. Las cámaras de televisión estaban prohibidas, pero los artistas esquematizadores capturaron cada momento mientras comenzaba el juicio de crimen organizado más importante en décadas. Testifiqué durante 6 horas, guiando al jurado a través de cada detalle de lo que había presenciado en ese almacén de Berlín. La ejecución de 3 agentes federales, la discusión sobre ventas de armas, la brutalidad casual de hombres que trataban el asesinato como una transacción comercial. Dmitry Volkov se sentó en la mesa del acusado, mirándome fijamente con el tipo de odio frío que prometía venganza si alguna vez tenía la oportunidad. Pero el momento más dramático llegó cuando la fiscal Elizabeth Wagner llamó al subjefe de alguaciles James Crawford al estrado de testigos. El hombre que había sido mi encargado,
que había prometido mantenerme seguro, que había estado vendiendo información sobre testigos a la gente que trataba de matarlos. Crawford trató de mantener su inocencia, pero la evidencia era abrumadora. Registros bancarios mostrando pagos de empresas de la Bradba, grabaciones de audio de él discutiendo ubicaciones de testigos con criminales conocidos, testimonio de otros agentes que habían sospechado su traición, pero no habían podido probarlo. ¿Cuántos testigos murieron debido a información que proporcionaste a la organización de Dmitry Volkov?, preguntó la fiscal Wagner. El abogado de Crawford objetó, pero la jueza Hoffman permitió la pregunta. 12 que podemos probar, continuó Wagner. 12 personas que confiaron en el sistema federal para protegerlos, que creyeron que hacer lo correcto los mantendría seguros. ¿Cuánto te pagaron por cada muerte? La sala de audiencias estalló en gritos y caos. Los abogados de Volkov exigieron un juicio nulo. El abogado de Crawford alegó mala conducta fiscal, pero la jueza Hoffman restauró el orden y permitió que el testimonio continuara. El juicio duró 3 semanas. Testimonio de docenas de testigos, evidencia de corrupción que llegó a los más altos niveles del gobierno, revelaciones que hicieron titulares nacionales todos los días. Rachel testificó sobre el asesinato de Angela, sobre la investigación que le había costado la vida a su hermana. David Kim testificó sobre las amenazas que había recibido mientras investigaba la historia. Al final, Dmitry Volkov fue declarado culpable en todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. James Crawford recibió 25 años por corrupción y inducimple conspiración para cometer asesinato. Otros 6 oficiales federales fueron acusados mientras la investigación se expandió y se anunciaron audiencias del Congreso para examinar las implicaciones más amplias de la red de corrupción. Pero la victoria vino con un precio que ni Rachel ni yo podríamos haber anticipado. Nuestros rostros estaban en televisión todas las noches. Nuestros nombres estaban en titulares de periódicos. Nos habíamos convertido en figuras públicas de una manera que hacía imposible el anonimato y la vida normal un recuerdo distante. El programa de protección de testigos nos ofreció nuevas identidades, pero ambos sabíamos que no sería suficiente. Demasiada gente nos había visto. Demasiados enemigos sabían cómo nos veíamos. Demasiados intereses poderosos querían venganza por lo que habíamos expuesto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rachel mientras nos sentamos en otra casa segura más. Está en un área rural afuera de Frankfurt. Ahora desaparecemos de verdad, dije. No a través de canales oficiales, no a través de programas gubernamentales, sino en nuestros propios términos. Nuevos nombres, nuevos rostros si es necesario, nuevas vidas en lugares donde nadie conoce nuestra historia. Nunca nos vimos de nuevo después de esa semana en Frankfurt. Rachel se mudó a Europa, escuché después, trabajando para una organización internacional de derechos humanos bajo un nombre que no reconocí. Me mudé a un pequeño pueblo en Baviera. Conseguí un trabajo enseñando matemáticas en preparatoria. Me convertí en el tipo de persona poco notable que se mezcla en la vida de pueblo pequeño sin atraer atención. A veces veo historias de noticias sobre casos de corrupción que crecieron del juicio de Volkov, oficiales federales sentenciados a prisión, contratistas de defensa expuestos por facturación fraudulenta, campañas políticas obligadas a devolver donaciones de fuentes cuestionables. La red de corrupción que habíamos ayudado a exponer continuó desenredándose durante años, enviando a docenas de personas a prisión y cambiando cómo las agencias federales de aplicación de la ley monitoreaban a su propio personal. David Kim ganó un premio Pulitzer por su reportaje sobre el caso. La agente Michaels fue promovida para dirigir una nueva fuerza de trabajo enfocada en investigar corrupción dentro de agencias federales. La jueza Hoffman recibió amenazas de muerte durante meses, pero continuó presidiendo juicios de corrupción de alto perfil con la misma imparcialidad e integridad que había mostrado durante el caso Volkov. Pero la victoria fue agridulce. Angela Kaufman nunca llegó a ver a las personas que la mataron llevadas ante la justicia. Los 3 agentes federales que murieron en ese almacén de Berlín nunca llegaron a testificar sobre el tráfico de armas que estaban investigando. Demasiada gente pagó con sus vidas por un sistema de justicia que se suponía que debía proteger a los inocentes y castigar a los culpables. 5 años después, todavía miro por encima del hombro cuando camino por la calle. Todavía verifico las cerraduras 2 veces antes de irme a la cama. Todavía me pregunto si el próximo extraño que encuentre podría ser alguien de mi pasado, alguien con una memoria larga y acceso a los recursos necesarios para la venganza. Pero duermo mejor sabiendo que la verdad salió, que la red de corrupción fue expuesta, que otros testigos podrían tener una mejor oportunidad de supervivencia debido a lo que sacrificamos para hacer que el sistema funcionara como se suponía que debía.